confirma abiertamente desde Roma que hay corrupción en su... Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios. Para un gobierno que es totalmente corrupto. La narcodictadura de Nicolás Maduro tiene en graves aprietos al gobierno de España, que algunos expertos se atreven a decir que está a punto de colapsar. Y como dice el adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con criminales o es un criminal o quiere convertirse en un criminal. Pues esto ha dado mucho de qué hablar. Lo cierto es que se ha confirmado que el gobierno de Pedro Sánchez, algunos de sus funcionarios han hecho alianzas criminales con algunos criminales venezolanos del gobierno, como es el caso de su vicepresidenta, la señora Delcy Rodríguez. Todo está ampliamente documentado. Hay pruebas fehacientes que no solamente comprometen a su exministro de Transporte, sino a ministros y a personas muy allegadas del presidente actual de España, el señor Pedro Sánchez. Pero nos estamos haciendo la pregunta, ¿es acaso ese el motivo por el cual el gobierno de España, o en este caso su presidente, no nos ha querido reconocer al único presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia? Y hay otra situación mucho más aterradora para el régimen, y es que la UCO, esta unidad central operativa de la Guardia Civil, ha confirmado que mucho de esta nueva información que ha llegado a este caso que le está dando la vuelta al mundo proviene directamente de un alto funcionario venezolano. Y yo se los voy a decir así abiertamente: la única persona que tendría información que pudiese comprometer al régimen de Nicolás Maduro con estas pruebas tan contundentes es su ministro del Interior y Justicia, el señor Diosdado Cabello, que por cierto ha tenido una batalla férrea, continua, con los hermanos Rodríguez, con el señor Jorge Rodríguez, que es ahora el presidente de la Asamblea Nacional, y con la señora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, porque ellos saben que en algún momento ya Nicolás Maduro se ha convertido en un problema, y sabemos que el poder en este momento en Venezuela se lo quieren arrebatar al dictador. Es decir, que entre criminales nada bueno sale, y todos sabemos cómo va a terminar esta historia. Pero volviendo al tema del oro venezolano, hay que decir algo muy impactante y muy curioso, y es que ustedes sabían que Venezuela es el segundo país de todo el continente americano con las reservas de oro más grande que existen, solamente superado por Estados Unidos. Sus reservas se estiman en 161 toneladas. Válgame Dios, pero lo más triste de esta historia es que se calcula que el 40% de estas toneladas del oro de los venezolanos ya han salido de territorio venezolano. No solamente se encuentran en Rusia, sino también se ha confirmado que mucho de este oro ha sido fundido en Turquía, pues obviamente para borrar cualquier rastro de estos lingotes. Y otra buena parte, exactamente 104 barras de oro, fue vendido al gobierno, bueno, algunos enchufados del gobierno de Pedro Sánchez, en un aproximado de 68 millones de dólares. Pero ¿dónde empieza esta historia que ha vuelto otra vez a ser portal en todos los noticieros, no solamente de España, sino del mundo entero? Esta situación empieza en el 2020, cuando la señora Delcy Rodríguez iba supuestamente a una visita privada a España, cuando todo el mundo sabía, todos sabíamos que esta señora ni ningún miembro del régimen de Nicolás Maduro tienen autorizado pisar suelo europeo, o por lo menos de la Unión Europea. Sin embargo, Pedro Sánchez, sabiendo esta situación, permite que el avión privado de Delcy Rodríguez aterrice en Barajas. ¿Pero por qué lo permitió? Porque ahí venía un cargamento
demasiado importante y son estas 104 lingotes de oro. ¿Quién fue la persona que ayudó con esta trama criminal? Pues se tenía que tener una fachada. Y en este caso se utilizó un empresario español, el señor Víctor de Aldana, que todos sabemos que ha sido un empresario del fútbol, es propietario, copropietario de Zamora Fútbol Club. Es un club de rango medio, pero este señor hacía supuestamente negociaciones con otro que está dentro de esta movida, que es el señor Jorge Jiménez, el presidente actual de la Federación de Fútbol Venezolano. Entonces, supuestamente este primer encuentro era para discutir temas netamente futbolísticos, pero aquí donde viene la situación, y es que el exministro de Transporte de Pedro Sánchez fue la persona que le informó en su momento al presidente Pedro Sánchez que venía Delcy Rodríguez y todo fue autorizado. Se evadieron controles policiales, se evadieron controles de aduana y este avión llegó cargadito del oro de los venezolanos. Lo más indignante de esta situación, que eso sucedió en el 2020, es que fueron los vigilantes, los mismos vigilantes del aeropuerto que alertaron que algo no estaba bien, que por qué este avión de placas venezolanas, donde venía la vicepresidente, donde venía este señor Jorge Jiménez, no tenía que ser registrada como otros aviones. Pues le dieron luz verde, la llevaron a un apartamento dentro de Madrid, a lo narco, a lo criminal, a lo mejor estilo de las series de narcotraficantes para cerrar este trato. Obviamente el presidente del gobierno español no fue el que hizo la negociación directamente, sino tenía este intermediario que era Víctor de Aldana, que a su vez utilizó al exministro de Transporte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, para que esta situación se diera. La venta se dio y el avión venezolano con Delcy Rodríguez salieron con una cantidad de maletas para poder meter más de 68 millones de dólares. ¿Y por qué Venezuela está vendiendo el oro? Todos nos estaremos preguntando. Porque el régimen sin dinero no puede subsistir. Porque sabemos que aunque es ahora el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, superando ya Arabia Saudita, no tiene la infraestructura, no tiene las refinerías a punto para sacar el crudo y para poderlo convertir en todo lo que sabemos que termina siendo el crudo. Entonces ha recurrido a lo fácil, a vender las reservas de oro, a hacer pactos oscuros con estas organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y todos los cárteles mexicanos, la guerrilla colombiana, etcétera. Y ahí es donde se necesita quien compre y se tiene quien venda. Pero además de eso, lo más impactante es que este señor Víctor Aldana fue capturado la semana pasada, pero un dato muy curioso es que una semana antes de su captura, su vehículo, un Audi, fue baleado en uno de los lugares más exclusivos de Madrid. Y lo más triste de todo, o lo más curioso, es que este señor Víctor de Aldana no puso ni una sola denuncia. ¿Qué está ocultando el señor Víctor de Aldana? ¿A quién quieren cubrir? No lo sabemos. Lo cierto es que en cualquier momento al exministro de Transporte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, quien fue ese puente diplomático, en cualquier momento se van a compulsar copias para abrir esta investigación. Y lo más seguro es que si se da como responsable a este exministro de Transporte, pues obviamente se le está pidiendo congresistas españoles que Pedro Sánchez debe dejar el poder, porque esto se convertiría en el entramado criminal y de corrupción más grande, no solamente de la historia de España, sino también de todos los gobiernos que hacen parte de la Unión Europea. Pero la pregunta que nos estamos haciendo todos, y es que después de conocer este informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, en donde no da nombres propios, pero sí manifiesta que esta investigación se reabre gracias a una fuente del alto gobierno venezolano, quien proporcionó datos inéditos
¿Es acaso Diosdado Cabello el nuevo ministro del Interior venezolano? Porque es el único que tiene acceso a todo el tema de la inteligencia y contrainteligencia venezolana. Es el único que puede gestionar o puede controlar estas centrales de escucha en donde se podría chuzar los teléfonos de Delcy Rodríguez. Y no se nos puede olvidar que Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez han tenido una pelea casada durante muchísimos años. Y tampoco se nos puede olvidar que Maduro en este momento no es quien gobierna Miraflores. Así que espero sus comentarios. Recuerden suscribirse a este canal para estar enterados de esta situación que ahora compromete de una forma muy fehaciente y contundente al gobierno de Pedro Sánchez en España. Nos vemos en un próximo video y recuerda dejar tus comentarios, dejar tu like y compartir esta información. Vamos hasta el final. Adiós.